11 al 12. Dice la palabra: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Di conmigo: lo que yo recibo no es según hombre, sino es su Santo Espíritu. Versículo 12 dice: yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Así que lo que la palabra de Dios nos dice, que lo que nos va a impartir el Espíritu Santo no es una enseñanza dada por hombres, no es una doctrina, no es una religión, no es una denominación. Jesús mismo instruye a su iglesia por medio de su palabra, y lo que el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón, esa es la verdad de Dios para tu vida. Amén. En Lucas capítulo 4, versículos 17 al 19 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A qué vino Jesucristo? Jesús no vino a condenar, Jesús no vino a traer juicio, Jesús no vino a maldecir, Jesús vino a salvar y a dar vida eterna. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Repite conmigo esa palabra fuerte, el 19. Versículo 19. Repítelo conmigo fuerte, yo lo digo: a predicar el año agradable del Señor. Otra vez fuerte, di conmigo: a predicar el año agradable del Señor. Otra vez: a predicar. Ok, entonces, ¿a qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Ok, ¿y qué es lo que tienes que hacer tú? Predicar. Amén. Cada vez que tengas la oportunidad, predícale a alguien la verdad que se te va a impartir hoy. Amén. Hoy Dios te va a direccionar para que tu familia y muchos conozcan al verdadero Dios vivo, al Dios bueno, al Dios de gloria, al Dios de misericordia. Amén. Y por medio de la palabra se te va a revelar. Di conmigo: el evangelio de la gracia. ¿Alguien te había hablado sobre este evangelio? Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no lo entendías, pero hoy quiero que lo sepas. Hechos capítulo 20, versículo 21 al 27. ¿Estás conmigo o no? ¿Cuántos le creemos a Dios? ¿Cuántos creemos en la palabra? ¿Cuántos creemos que la palabra es viva y eficaz? En Hechos 20, 21, 27 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22: ahora he aquí ligado yo en espíritu. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Que estemos ligados al Espíritu Santo. Amén. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Con tal de que acabe ¿qué? Con gozo. Y el ministerio, ¿qué ministerio recibió el apóstol Pablo? Que recibí del Señor Jesús. Dios se lo entregó, Dios se lo dio para los gentiles. Y dice: para dar testimonio de quién. ¿Pero qué tipo de evangelio? ¿Qué tipo de evangelio? De la gracia de Dios. Ese es el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La gracia de Dios. ¿Cuál fue la encomienda que le dio Dios al apóstol Pablo? Ve y predica las buenas nuevas, lleva el entendimiento de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo inmerecido, tan. ¿Qué quiere decir? Que tienes la salvación aunque no lo merezcas, que tienes el perdón aunque no lo merezcas, que tienes la familia aunque no lo merezcas, que Dios te ha levantado del alcohol y la droga aunque no lo merezcas. Ninguno de nosotros éramos merecedor de su perdón, pero lo tenemos. A Él le plació perdonarte. El perdón no fue dado por hombres, es dado por Dios. El único que puede perdonar pecados se llama Cristo Jesús. Él ya te perdonó, Él ya te sanó, Él ya te libertó, Él ya te dio vida. ¿Qué tienes que hacer? Pues creer, amado. ¿Qué tienes que hacer? Pues creerle a la palabra.
Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado, he pasado ¿qué? Predicando el reino de Dios. Hay un poder en la prédica. Es algo que se ha estado perdiendo últimamente. Por eso muchas personas los días domingo lo ocupan para la familia. Los días domingo no es para la familia. El día domingo es dedicado a Dios, consagrado a Dios. ¿Para qué? Para recibir la predicación. Pero ¿qué hace el enemigo? Bueno, como nunca tuviste con tu familia, vete con tu familia al parque. Y entonces, ¿cuándo has entendido que en primer lugar, o sea, que Dios ha puesto en tu corazón que Él está en primer lugar? Entonces, como la gente ocupa el tiempo para algo personal, algo familiar o de empresa, entonces no están experimentando la gloria de Dios, no están experimentando el favor de Dios. ¿Cuántos jóvenes están perdiendo en alcohol, droga? ¿Cuántas mujeres jovencitas están cayendo en adulterio, en fornicación? ¿Cuántos están en busca del dinero y no en busca de Dios? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el corazón de muchos se va a enfriar. Pero dice la palabra fuerte, dice, donde abunde la maldad, sobreabunda la gracia. Donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Entonces, mira, mi amado, antes de que yo conociera la gracia de Dios, yo me quedé sin padre a la edad de 14 años, me lo mataron. Hubo violación, hubo muerte, hubo adulterio, fornicación, alcoholismo, drogadicción. Pero donde había tanta maldad, que sobreabundó. Eso se llama, sí, el amor de Dios. ¿Y por qué crees que estamos aquí tú y yo? Por ese gran amor de Dios. Entonces ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Estamos aquí, iglesia. Dios te escogió a ti. Dios te levantó a ti. Quizás eras la oveja negra o eras la oveja blanca, yo no lo sé, pero Dios te levantó a ti, amén, para que lleves las buenas nuevas a tu casa, para que le hables del amor de Dios, para que le hables ¿por qué no les hablas a tu familia? ¿Por qué no les hablas a tus amigos? ¿Por qué no en el trabajo le hablas de Cristo? Y entonces dice la palabra que tú estarás libre de toda sangre de inocente. ¿Por qué? Porque tú ya cumpliste con hablar en la verdad de Dios. Y al cumplir tú ya estás libre. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo ya soy libre. ¿Por qué? Porque les dije todo lo que tenía que decirles. Todo el consejo de Dios ya se los prediqué. Así dice la palabra, ¿sí o no? Hechos capítulo 12, versículo 19 al 20. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. ¿A la voz que qué? Estaba hablando directamente Dios. Dios habló directamente al pueblo de Israel, ¿sí o no? ¿Les habló en el desierto, sí o no? ¿Se manifestó en el desierto, sí o no? Entonces directamente Dios les predicó. Y dice, y el sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, lo cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más. Ya no más. Porque mismo Dios les estaba predicando, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Ahora nosotros ya no estamos bajo la ley, porque lo que le estaba anunciando Dios era la ley. Ahora estamos bajo la gracia. ¿Quién soportó en la cruz? ¿Quién soportó el rechazo? ¿Quién soportó los clavos? ¿Quién soportó la espina? ¿Quién venció a la muerte? Entonces, si tú crees en Jesús, eres más que vencedor. Amén. Es algo que yo no puedo hacer. Yo no puedo ser más santo que tú, ni puedo ser mejor que tú. El único santo se llama Jesucristo. El diablo está mareando la mente, o está jugando con la mente de que te quieres sentir santito, santito, para que tú puedas criticar y juzgar a tu esposa o a tu esposo. Y a partir de ahí comienzan pleitos, porque me siento más que el otro. Ninguno es más que el otro ante los ojos de Dios. No hay excepción de personas. Así sea, tú puedes ver a alguien que se está drogando y que se está ahí alcoholizando. Pues quiero decirte que no es menos que tú, porque ese que está ahí algún día puede ser mayor espiritualmente. Pero ¿quién lo decide? Cristo. Sonríe, que Dios te ama. Dice la palabra de Dios, seguir la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz. Cuando habla de la paz, habla de la gracia, habla de la misericordia. Amén. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá. Yo quiero revelarte la palabra de Dios. Dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar. ¿De alcanzar qué? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿De qué manera? ¿Cuál es el primer obstáculo? ¿Por qué muchas personas no entienden la gracia? ¿Por qué muchas personas no andan en la gracia? ¿Por qué muchas personas no están empoderados en la gracia? Hay gente que está durmiendo porque no ha entendido de gracia. Pero a los que están en la gracia estamos despiertos, estamos firmes en la palabra de Dios. A mí me queda claro lo que dice, pero algunos no tienen el entendimiento. El único que da el entendimiento es el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el problema, iglesia? De que muchos no entienden la gracia o no quieren caminar bajo la gracia. Dice que brotando. ¿Alguna raíz de qué? Hay gente que se amarga la vida por un matrimonio frustrado. Hay gente que se amarga la vida por una violación. Hay gente que se amarga la vida, sí, por un evento temporal. Es que mi padre me abandonó, es que mi madre me rechazó, es que yo crecí solito, es que mataron a mi padre, mataron a mi madre, es que tú no viviste lo que yo viví. ¿Estamos entendiendo algo? Hay una raíz ahí que no te permite que resplandezca la gracia de Dios sobre tu vida. Y el que siempre tenga una raíz de odio, de amargura, ese va a ser un obstáculo para que usted tenga paz. ¿A poco Dios te dijo que te casaras para que vivas siempre peleando? Y dijo Dios, una sola carne y mátense unos a los otros. No, dijo el Señor, ámense los unos a los otros. Dice el apóstol Pablo, es bueno casarse, mas yo le aconsejo que no se casen. Porque se necesita ser muy valiente para lidiar con una mujer o un hombre. Es sabiduría. Y nosotros ¿qué decimos? No, yo sí la voy a armar con mi vieja o mi viejito. Y luego a pelear. Luego a pelear. No que muy amorosos. No que muy hasta la muerte. ¿Estás aquí o no? Es como que ya no me está agradando esta predicación, pastor. Iba bien con la gracia. Pero ¿es lo que vivimos o no? ¿Cuántos jóvenes no le están pidiendo a Dios, Señor, mándame a la elegida? Y Dios dice, ¿me estás pidiendo bien? Sí, Señor, ya quiero hacer una familia. Y Dios dice, ¿de verdad sabes lo que me pides? Sí, Padre, ya es el tiempo. ¿No? Y los suegros y las suegras dicen, ni saben ni en dónde te vas a meter. Es más, mi suegra me dijo una vez que yo estaba a punto de casarme con mi amada, me dice, yo te aconsejo que ni te cases con ella, porque no sabes ni en la bronca que te vas a meter. Yo le dije, mi suegra no me quiere. Y dije, pues ahora sí me caso. Después le platico la historia más adelante. ¿Estás aquí o no? ¿Estás entendiendo o no? ¿Cuántos dicen, yo quiero casarme, yo quiero casar? Las jovencitas se imaginan ahí ya, ya con su vestido blanco. Hermoso el evento. Pero eso solamente es algo simbólico. Aquí lo importante es que tengas el carácter como hombre y mujer de compartir el amor, de compartir la felicidad. Tú no te vas a casar para ser feliz, te vas a casar para compartir. Tú no te vas a casar para que seas rica o rico, sino para compartir lo que ya tienes. Porque resulta que cuando te casas dices, bueno, no era lo que yo pensaba, no era lo que yo creía. ¿Estás aquí conmigo o no? Entonces la escritura es muy clara. Yo les aconsejo, pero cada quien va a decidir, va a tomar la decisión. Amén. Y yo te aconsejo que sigas a Cristo. Pase lo que pase, yo sé que Dios te va a levantar. Brotando alguna raíz de amargura. ¿Cuántos estamos gozosos? Alegres. Porque estamos bajo la gracia. Pero los que no han entendido la gracia tienen cara así como que. Yo siempre tenía una cara de pocos amigos. Mi cara no era así la formé. Pero yo siempre que llegaba a un lugar, me decía mi papá, a cualquier lugar que te sientes, hijo, siéntate hacia la pared. Y le decía, papi, ¿por qué? Dice, porque así puedes ver todo. Si te quieren matar, tú puedes ver bien, te quieren golpear, tú ves. O sea, mi papá me enseñó ese tipo de vida. Y me dice, así que ponte alerta y listo. Donde quiera que yo iba con mi cara así.
desconfiando de todos. Así me enseñaron a mí, yo creo que a ti te enseñaron otra cosa, por eso tienes esa cara de hermosura. Así que, mis amados, tu cara da un mensaje de gracia, o que estás bajo la ley, que estás bajo el verdugo, que estás bajo la condenación. Jesús ya nos dio libertad. Amén. Así que sonríe. Cada momento y cada instante es un regalo de Dios. Amén. Pregúntele al que está en el hospital y no le está pidiendo: Dios, dame otro día más. Te dio un montón de días y no lo valoraste. Pero ahí están en el hospital: ay, papito hermoso, chulo, 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 dame otro día más. Y dice Dios: te di un montón de días y lo ocupaste para maltratar a tu mujer, y lo ocupaste para maltratar a tus hijos, y lo ocupaste para malgastar tu dinero. ¿Para qué quieres más días? Ahora sí, Señor, ahora sí. Ahora sí. Ya cuando el doctor te dijo: te vas a morir, mijo, ya mejor prepara el documento y la herencia. Entonces, cuando no has llegado a ese punto, pues sigue malgastando el regalo de Dios hasta que tengas un encuentro con el Dios vivo. Y brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean ¿qué? ¿Qué quiere decir? Que un hombre que no está bajo la gracia, sino que está bajo la ley, vivirá amargado, condenado. Ay, es que la Biblia dice, es que mis padres dicen, es que así me enseñó mi papá. ¿Qué te enseñó tu papá? Que el hombre manda en la casa. Imagínense que una jovencita que se crió en un ambiente cristiano de amor se case con un macho mexicano. Aquí el que manda soy yo. ¿No? ¿Y qué? Sírveme de comer, porque la que sirve es la mujer. ¿Estás acá o no? Entonces, con esa mentalidad de estar con ese hostigamiento de que tú eres mayor que los demás cuando no eres mayor. ¿Me doy a explicar, amados? Pero eso es una enseñanza de los padres. Eso es lo que los padres enseñan. Eso es lo que los padres dicen que así debe de ser. Y entonces ese mal se va de generación. ¿Cuántos matrimonios fracturados, destruidos por esa mala enseñanza? ¿Estás entendiendo algo o no? Por eso dice la palabra de Dios: sí, muchos sean contaminados. La gente se contamina por esas enseñanzas. Yo me acuerdo que mi esposa me decía: aquí, mijito, o sea, cuando éramos novios, lavaba la ropa, trapeaba, limpiaba y todo. Y mi mamá dice: ay, qué bonita muchacha, Dios te la trajo para que te cases con ella. Pero ya una vez que nos casamos, me dice: a ver, mijito, aquí los dos vamos a comer, aquí los dos vamos a vestir y los dos vamos a trabajar. Dije: no, porque mi papá me dijo que aquí el que mandaba soy yo. Ah, sí, pues tú y tus enseñé tu papá, ahora vais a lavar los trastes. Y pues no lavo los trastes, lávelo usted. Y ahí se puso el trasterío durante un mes. ¿Estás aquí conmigo o no? Y de repente, como que te cae el 20, como que quieres entender o no entenderlo, porque como que ya no quieres pelear y no pelear. Entonces le dije: ok, voy a lavar los trastes, pero que no me vea mi mamá. Porque a veces estamos. ¿Cuántos años tiene tu bebé? 35. Bebé. Todavía depende de papi y mami. Bebé. Entonces, todavía mi mamá estaba ahí, me daba de comer. Y como mi esposa no quería cocinar, dice: mamita, Superman. ¡Pum! Qué bueno que no vino hoy. ¡Pum! Al rescate. Y mamá Superman a hacer la comida. Y la comida que le gustaba a su bebé, no la comida que le gustaba a mi amada esposa. Y mi mamá se metía a limpiar la cocina, a preparar los alimentos, y decía: mi bebé es primero. Y gracias a yo. Y le decía a mi esposo: usted sírvase. Y yo decía: ¿ya viste? Mi mamá es chimequele, ¿no? Y mi mamá se metía, ella barría, trapeaba, había un jardincito en la casa, ella puso el jardín, ella puso las flores, cortaba. Y de repente le daba una regañiza a mi esposa. Y de repente mi esposa me dice: bueno, dice, mejor te hubieras casado con tu mamá. Digo: no, me casé contigo, ¿no? El chiste fue de que tienes que empezar a madurar y entender, iglesia. Ya una ocasión le dije: te voy a ayudar a lavar.
y empezó a surgir la paz, la gracia de Dios. Y te voy a ayudar a lavar. Le dije, nada más una cosa te pido, ¿qué? Que no me mire mi mamá y tapamos allá para que no me miren los de Tetelcingo, porque ¿qué van a decir de mí? O sea, uno piensa que toda la gente está viendo tu vida. Uno piensa que toda la gente te está juzgando cuando ni te pelan, cada quien con su bronca. Y me ponía yo a tender mi ropa. En aquel tiempo eran piezas de madera. Y tendía mi ropa y me escondía. Iba yo así. Iba por la otra ropa y así, tapándome mi cara, para que no me vieran. Y luego le decía a mi esposa, mejor lo hacemos allá arriba. Allá arriba nadie nos ve, lo vamos juntos y tenemos. Bueno, entonces empezamos a hacerlo. Y empezó a cambiar nuestra forma de vivir. Pero costó mucho derribar ese machismo, ese espíritu de que aquel que manda soy yo, cuando ahora el que manda es el Espíritu Santo. Entonces hay una gran diferencia entre vivir en la gracia de Dios a vivir en una cultura o enseñanza de hombres. Por eso muchos matrimonios fracturados, por eso muchos matrimonios, separaciones. ¿Estás aquí conmigo o no, iglesia? Así que tenemos que aprender. Tenemos que aprender. La predicación te va a dimensionar, iglesia. La predicación, esta palabra que trae Dios para tu vida, tiene que hacer un efecto poderoso en tu vida. Tienes que creer en la predicación de la palabra. No sea que alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, la gracia, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, porque lo procuró, dice aquí, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces, amados, ¿estás recibiendo o no la gracia? ¿Estás entendiendo lo que es la gracia de Dios? ¿Qué quiere decir? Que es el amor, el perdón inmerecido. Ninguno lo merecíamos. Yo no lo merecía, aunque era yo macho mexicano, aunque yo vivía en la calle, no lo merecía. Pero Él lo concedió a mi vida y por eso vivo bajo la gracia. Igual con mi amada, ¿me doy a explicar? No fue ni porque fue uno tan malo ni tan bueno. Simple y sencillamente quien decidió fue Dios, como lo está decidiendo ahora por ti. Entonces di conmigo, solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Amados, cuando hay una herida, las personas que te prediquen de Cristo no te van a predicar con el amor, con la gracia. Te van a predicar con sus heridas, con su dolor, con su frustración, con sus miedos, con sus inseguridades. Y vas a escuchar a una persona que te va a hablar de Dios, pero a veces lo dice molesto, enojado, amargado. Yo me acuerdo de una ocasión cuando la primera vez me hablaron de Dios. De verdad, eso es real. Yo era una persona que me alcoholizaba, drogaba y y de repente veo una persona y me dice así, tal cual le voy a enseñar: Santiago. Yo estaba crudo, acabo de venir de la guerra, de la cantina y de los bares. Y me le quedo viendo. ¿Qué? Santiago, Dios te ama. Y luego vi a su esposa. Y luego vi cómo cómo trataba a la esposa al esposo, de que según él era muy humilde. Y yo cuando lo conocí a él, jugaba fútbol y era siempre así, alegre, sonriente, ¿no? Y ahora que decía que conocía de Dios, ahí va, agachando la cabeza. Y le digo, ¿qué quieres? Te invito a un retiro. Y le digo, ¿qué va a haber en el retiro? Vas a tener un encuentro con Dios. Y yo dije, lo que menos quiero yo es saber de Dios. Una, dos, lo que menos quiero es estar como tú. ¿Estás aquí conmigo o no? El tener a Cristo no es andar con la cara agachada. La misma escritura dice, levanta la cabeza. Amén. El estar en Cristo es caminar en esa firmeza de su palabra, valiente, amén. Y con gozo, dice la palabra, con alegría iba el apóstol, y aun cuando le iban a cortar la cabeza iba con gozo. Y a los que acaban de nacer de nuevo, o conocen de Dios, o son de una religión, no les van a cortar la cabeza y andan todo triste, como si conocer a Dios fuera tristeza, o como si conocer a Dios es agacharle la cabeza a todo el mundo. No, amados, ¿estás aquí o no? Cuando Jesús le habló a Pedro,
Le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en el Padre ni en el cielo, sino aquí en la tierra. ¿A poco le dijo: ay, es que es Pedrito, se vaya a enojar? ¿Estás entendiendo algo? Porque muchas veces detrás de esa manipulación o ese control no está el Espíritu Santo, sino que está la oscuridad. Entonces, si en una casa está entronada la maldad, está entronado el enemigo, ¿a dónde va a llevar a ese hogar? A la maldición, al dolor, a la tristeza, a la depresión. Pero si dejamos que Dios tome autoridad, ¿a dónde te va a llevar? A la bendición, a la victoria y a la conquista. Amén. Entonces, mis amados, atiende bien lo que te estoy diciendo, porque la predicación te va a dimensionar. Dios ha puesto en ti palabra de vida. Dios ha puesto en ti palabra de vida. Cuando mi esposa y yo salimos de la casa, sí, antes era puro pleito, ahora nos sonreímos. Y me dice mi esposa: jamás te vayas sin darme un beso. Y cada vez que se va a su trabajo, su besito. Y le digo: cuídate mucho, amor, y que Dios te bendiga y Dios te proteja de tanta serpiente y víboras y alacranes que hay por ahí. ¿Estás aquí o no? Sí, hay que bendecir en el nombre de Jesús. Una palabra que bendice, amén. ¿A poco vas a esperar que reciba palabra de bendición de otra persona? Dios te puso a ti, varón, y te puso a ti, mujer. Porque si no, va a llegar una serpiente y le va a hablar bonito. Ay, qué bonita te ves. Mira, no había visto una mujer tan hermosa como tú. Y luego que las incircuncisas se lo creen. ¿Estás aquí o no? Entonces tienes que saber que para eso te puso Dios. O sea, conquista, pelea el territorio. No significa que te vas a ir allá a Guerrero, a Michoacán o a Puebla. No, tu territorio es tu familia. Conquista ese territorio de esa mujer. Amén. Mi esposa era una de las mujeres más rebeldes que no podrían conocer. Tremenda. Pero ella fue conquistada. Es un territorio conquistado. Ahora anda feliz y contenta. De todo sonríe, de todo llora. Dice que Dios está con ella, yo le creo. Isaías 54:5 dice: Jehová el Señor me dio lengua. ¿Qué te dio? Lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que oiga como los sabios. 5. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo fui rebelde. No fui rebelde, ni me volví atrás. No vuelvas atrás. Un hombre, una mujer con una palabra de sabiduría y de perseverancia. Amén. Muchas veces hay palabras que no sabes por lo que está pasando una persona, pero solamente dile: Dios está contigo, vamos para arriba. Amén. Para eso Dios te dio la lengua. El poder de la predicación. El diablo, ¿para qué lo utiliza? Para maldecir, para pelear dinero, terreno, para pelear unos y otros. Para eso el diablo mentiroso, para eso quiere que utilice la lengua y la boca. Pero sabes, Dios lo creó para bendecir. Dios lo creó para dar una palabra de fe. Así que de mi boca tiene que salir palabra de bendición y no de maldición. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor. ¿Cuál es el primer requisito para ser salvo, amados? Invocar el nombre de Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Jesucristo de Nazaret. Y dice, pero el versículo 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Cuál es lo primero? Invocar el nombre del Señor. ¿Cuál es lo segundo? Creer. Número 3, oír. Amén. Oír. Y luego dice predicar. Son requisitos. ¿Estás aquí o no? Eso es lo que tienes que hacer. No vas a llegar y te vas a ir al infierno por malo. No. Primero que invoquen el nombre del Señor. Amén. Que crean en Él. Y ya después les dejas que oigan tu predicación. Es oír la palabra, predicar. ¿Estás conmigo o no? Entonces di conmigo fuerte: se necesita. Vamos fuerte. Se necesita de un predicador para que lleve la verdad. Amén o no amén. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, ¿qué otra cosa van a ser? Enviados. Ahora, yo te envío con tu familia, yo te envío a tu colonia para que les hables de Jesucristo de Nazaret, para que les prediques de la verdad, predícales de la gracia.
que Dios les ama y que Dios ya los perdonó. Amén. No cuestiones lo que la palabra dice. Dice nada más, Dios ya te perdonó. Amén. Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Levanten la mano quienes anuncian buenas nuevas. Todos levanten su mano por fe. Yo anuncio es hablar de Jesús, hablar de la gracia, hablar del amor y decir que Dios es bueno. Porque nada más pasa algo y quieren culpar a Dios. Ni se congregan, ni leen la palabra, pero les pasa algo y es que fue. ¿Cuándo? Dios ni siquiera. Estás aquí. Nosotros mismos, dice la palabra, que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué va a hacer? Cosechar. Te están diciendo que no te emborraches, ¿qué vas a cosechar el otro día? Una cruda tremenda. Y aunque estés bien crudo, Dios, sácame de aquí. Y Dios te va a decir que yo te metí la caguama a fuerza. Dame un milagrito, Señor, quítame esta cruda que me mata. No va a pasar nada, amados. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque Dios no está a nuestra voluntad. Es como aquel que se la pasa comiendo chicharrón, se la pasa comiendo chetos, se la pasa comiendo chocolate, se la pasa comiendo pan y pan y pan y coca y coca y coca, y le dice: te vas al doctor porque ya te inflaste. Y luego: Señor, desínflame porque tú eres grande. No, tú te lo tragaste, ahora atiende las consecuencias. ¿Estás aquí o no? Hazme un milagrito, Señor. Ahora sí, milagro tras milagro. No puede ser posible. ¿Qué quiere decir? Dios te da poder y dominio propio de ponerte un cierre en la boca. ¿Estás aquí o no? Hacer ejercicio. A ver cuántos de nosotros hacemos ejercicio todas las mañanas. Vamos a correr, o vamos a nadar, vamos a trotar. Hacer ejercicio. A veces tienen una vida sedentaria. Ahí están viendo la tele todo el día, no hacen. Váyate a predicar, sal a caminar. ¿Me entiendes? Entonces el evangelista sale todas las mañanas a predicar la palabra, a caminar. Ahí Dios lo está también sanando y liberando. ¿Qué quiere decir? Entre más hagamos la voluntad del Padre, entre más obedezcamos a Dios, Él va a derramar sobre nosotros gracia sobre gracia. Amén. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, ¿cómo viene? ¿Cómo te empodera Dios? ¿Cómo te libera Dios? ¿Cómo viene la sanidad? ¿Cómo viene tu milagro? ¿De qué manera viene el milagro? ¿Cómo viene la sanidad? ¿Cómo viene tu rompimiento espiritual? ¿Y qué vas a oír si no hay quien te predique? Y si luego vas a escuchar allá a la gente frustrada, amargada, herida, y el pastor que puso Dios en tu casa no lo quieres escuchar. No viene los lunes, no viene los miércoles. A veces cuando quiere viene los domingos. No le estás poniendo valor a la prédica. ¿Qué quiere decir? Recuérdalo, dale el valor a lo que Dios te está dando, te va a dimensionar. Dios es el que pone el hacer como el creer. Y cuando la palabra de Dios es viva y eficaz, transforma, sana, libera. ¿Qué fue primero? ¿El milagro o oír la palabra? ¿Qué vino primero? ¿El milagro o oír la palabra? ¿Qué vino primero? ¿Tu milagro o oír la palabra? Oír la palabra. Pero hay muchos que ya se perdieron. Nada más hablan de milagros, y te voy a hacer un milagrito, y te voy a hacer un milagro, y milagros y cruzadas y todo. ¿Y dónde quedó la palabra? ¿Qué es lo que trae más poder? ¿El milagro o la palabra? La palabra. Y dice el versículo 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién te va a predicar la palabra de Dios? Pues los siervos de Dios. Amén. Entonces es como cuando usted va a comer. ¿Estás aquí conmigo o no? Dice que la palabra es como un alimento, ¿sí o no? Entonces la palabra es un alimento espiritual, y el alimento físico es lo que tú y yo comemos en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero quédate sin comer una semana. ¿Saben por qué la gente está casi moribunda espiritualmente? Porque no oye la predicación. Hay gente que está moribunda.
Hay gente que casi ya viene así como asfixiándose ya. Ay, un aliento y recibe, sí, pero puedes más, Dios te va a dar más. No, esto es personal, amados. Si alguien decide no venir, bueno, que Dios le bendiga, yo sí voy. Si alguien dice, yo estoy cansado, que ay, tengo una gripa, pues yo voy porque sé que la palabra me trae sanidad. La palabra es medicina, la palabra es lumbrera. La que me va a direccionar es la palabra, la predicación de la palabra. Yo bendigo al predicador porque por medio del predicador viene el mensaje de Dios. Amén. No puedes bendecir la palabra y al predicador, no, ese es un chismoso, ese no, ni le crean. Eso, imagínate la gente que está allá afuera, cómo se condena al momento que habla algo que no es cierto. ¿Estás aquí conmigo o no? ¿Sabe cuál es lo más triste que hoy quiero decirte, amados? Hoy lo más triste y lamentable de mi predicación en el nombre de Jesús que te doy es que se va perdiendo, ya se va perdiendo el darle valor a las cosas de Dios. Y le están dando más valor al mundo, le están dando más valor a la fama, le están dando más valor a las cosas materiales. Ahorita a ver quién tiene el mejor carro, quién tiene el mejor celular, quién tiene el mejor reloj. Antes era, cuando mi generación era de los relojes. A ver quién tiene el mejor reloj. ¿Ah? Yo cuando era niño hasta me recorté un relojito y me lo ponía, porque desde niño ya quería yo un buen reloj. ¿Estás aquí o no? Pero el mundo te mete en una competencia, ¿sí? Las jovencitas, el mejor zapato, ¿sí? La mejor ropa, el mejor celular, y ahí entran en competencia. Entonces, si nosotros primeramente ponemos a Dios y le servimos a Dios y nos consagramos a Dios, todo lo demás se te dará por añadidura. Pero el diablo es tan mentiroso que te dice, no es necesario que vayas a la iglesia. Y la palabra dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y la gente quiere avivamiento, quiere bendición del cielo, quiere estar empoderado y empoderado, pero no escucha la predicación. Y ahora Dios ama tanto a su pueblo que no nada más lo hace de manera viva ahorita, sino que también está en línea. Ahorita nos están viendo desde Minnesota, nos están viendo quizás desde Chile, quizás desde Uruguay, y después se conectan personas. Hagan de cuenta que ya van más de tantas reproducciones porque hay más gente que se conecta a ver. O sea, es gente que está recibiendo la palabra. Pero yo no sé quién lo reciba más, si usted o los que están en línea. Es la fe. Porque una palabra te puede dimensionar algo mucho más grande. Sí, o sea, te puede quitar de esa parálisis, de esa mentalidad que no te deja crecer y avanzar espiritualmente. Desechar todo lo viejo, dice el apóstol Pablo, y lo tomo por basura, el conocer a Cristo. Si el apóstol Pablo lo dice, ¿usted por qué no lo cree? ¿Por qué le cuesta creer más en la palabra? Y es más fácil creerle al mundo, creer en una marca. ¿Por qué le es más fácil creer en una etiqueta que creerle a la palabra de Dios? ¿Por qué le es más fácil irse a un concierto de Luis Miguel que un concierto evangélico? ¿Por qué un concierto evangélico está dispuesto a pagar para irse a los primeros lugares? Un concierto del mundo, ir a pagar más de 10,000, 15,000 pesos para un lugar. Pero cuando te hablan de un concierto evangélico, te están hablando de pagar 2,000 y dices, ay Dios mío, esto era para mi semana, mejor no. O sea, ¿por qué? Porque le da más valor al mundo que a las cosas del cielo. Es tu estilo de vida, es tu forma de ser. Tienes que derribar todo ese tipo de mentalidad y tienes que darle valor y prioridad a las cosas de Dios. Porque es más fácil que se forme un grupo rockero y que se anoten para, yo quiero ser el de la guitarra eléctrica, yo quiero ser. ¿Y por qué para adorar al Dios no encuentran ninguno que se quiera consagrar? Todos quieren aprender música, pero para irse al mundo. Y allá se mueve la droga, se mueve el alcohol. Y los papás también alcahuetes, que también permiten que los hijos anden allá en las cantinas, anden en los bares. ¿Estás aquí conmigo o no? ¿Por qué no ser unos padres temerosos del Dios, pero un temor santo de gracia y de amor? No que te estén imponiendo. Mira, ni la iglesia ni Cristo tienen la culpa de que te hayan impartido un evangelio de odio, de miedo, de temor, y que roban y que matan. No, la culpa no lo tiene ni Cristo ni la iglesia, sino nosotros que le estamos creyendo a la mentira del diablo. Aunque se llamen apóstol, aunque se llamen profeta, si no están bajo cobertura, si no están ligados al Espíritu Santo, es mentira.
¿Estás aquí o no? Gálatas capítulo 1 versículo 6-20. ¿Qué dice el apóstol? ¿Qué dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó. ¿Cómo los llamó? Por la gracia. ¿Cuál es tu predicación? La gracia de Cristo. Para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya, amados, ¿por qué prefieren mejor escuchar un evangelio pervertido que la verdad? Porque ese evangelio está a tu modo, a tu herida, a tu dolor, a tu resentimiento. Pero el evangelio que te da libertad, amor y compromiso, no quieres escucharlo. Dice aquí la palabra de Dios, ¿sí? Y quieren pervertir el evangelio. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea que anatema. ¿Está claro? Y luego lo dicen las personas que están en anatema y lo dicen como si nada. Están predicando un evangelio que no es el evangelio de Cristo. No es el evangelio de la gracia. No es el evangelio del amor. No es el evangelio de la bondad del Padre. Cuando el joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, sí, que era bueno, ¿qué le dijo Jesús? Bueno, solo Dios. Versículo 9. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente, repítelo, dijo otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque se están perdiendo. ¿Por qué? Porque él sabía lo que venía para esta generación. Esta generación, hay una generación que se está levantando, sí, creyéndole a Cristo, enamorado de Jesús. Pero hay otra generación que se está perdiendo. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora, anatema significa sea maldito. Hay gente que está en maldición y no se da cuenta. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Ve y predícales que Dios es bueno, amado. Ve y predícale que Dios los ama, que hay misericordia. Dile que Dios les perdona. Y vas a encontrar al drogadicto, al alcohólico, aquellos que fueron castigados, latigados por una religión, y van a ver que Dios es bueno y Dios los va a levantar. ¿Quién crees que ha creído en un drogadicto? Ni la esposa, ni los hijos, ni la familia creen en un drogadicto. ¿Por qué? Porque el drogadicto dijo lo voy a lograr y nunca lo logró. Pero el que sí creyó en el drogadicto se llama Jesús de Nazaret. Porque yo fui drogadicto, yo fui alcohólico, yo fui. Mas ahora estoy en la gracia de Dios, ya no soy el mismo, soy una nueva criatura. Pero si Dios me levantó, es para dar testimonio quién es Dios, no quién es este hombre que está aquí enfrente. ¿Conoce a Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. A mí no me importa, yo soy director de una escuela primaria y soy maestro también. Y decidí ahorita pedir permiso en una plaza y dedicarme a ser director, o sea, maestro, para seguir en el evangelio, en la palabra de Dios. Pero ¿qué es más importante para mí? ¿El prestigio, que me reconozcan como el mejor director o el mejor maestro? ¿O como que me reconozcan aquí como el mejor hombre, mejor ser humano, que adora, que sirve y que ama a Cristo? A mí no me importa lo que diga el mundo. El mundo de por sí ya me aplastó, ya me criticó, ya me destruyó. Pero quien me dio vida se llama Jesús de Nazaret. Y el que me dio vida, a él glorifico su nombre. Yo lo tomo por basura todo lo que te digo, sea la profesión que tenga o lo que haya hecho, porque lo más grande para mí es Jesús. Pude haber sido ser supervisor, pude haber caminado para ser jefe de sector o en el sindicato o estudiar un doctorado. Pero sabes, cuando uno decide servir a Cristo, no lo hago de manera obligatoria o porque me hayan dicho algo, no, es porque el Espíritu Santo puso en mi corazón que para mí lo más importante es la eternidad. Y así como yo padecí también de dolor, de tristeza, depresión y de muerte, y padecí también de inmoralidad sexual, que es el infierno, ahí también hay muchas personas, pero que cuando conozcan la verdad los va a hacer libres. Amén. Dice versículo 11, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Está claro? No es dado por hombres, amados. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo,
que me perseguían sobremanera a la iglesia de Dios y lo asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, ¿a quién le agradó? Que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Qué quiere decir? O sea, yo no fui apartado a partir de que salí de la droga, del alcohol y de la depresión y de la muerte. No, desde el vientre de mi madre, el Padre eterno, el creador de todo, dijo: este es escogido, este es elegido. Pero también lo hizo contigo, amado. Estás aquí porque desde el vientre de tu mami. Aquí no importa lo que tú creas o pienses, Él ya te escogió. Por eso estás aquí. Y a partir de esta predicación, Dios va a tratar más contigo. Porque entre más te acerques, más verás su gloria. Pero entre más te alejes, más verás la disciplina del Padre. ¿Por qué? Porque no lo digo yo, Él lo hizo desde que estabas en el vientre. Así que ni siquiera tenía sentido, ni siquiera tuviste decisión. Ni siquiera te pidieron permiso, ni te pidieron tu opinión, ni cómo estabas. Este es mi elegido, este es mi escogido, este es mi llamado para Él. Y desde ahí te acompañó hasta el día de hoy. Así que si estás vivo, es por el propósito de Dios. Si estás vivo, es por el propósito de Dios. Ni una bala te mató, ni la cárcel te mató, ni el alcohol te mató, ni la droga te mató, ni la suegra te mató, pues. Porque Dios es bueno. Dáselo fuerte a Él. Ahora dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su... Amados, está muy clara la predicación. Y revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase. ¿Para qué? La predicación es importante, amados. Dios te llamó a predicar, Dios te llamó a predicar, Dios te llamó a predicar. Y cuando usted predica, se dimensiona espiritualmente. Entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, no fui a una academia, no fui a una institución, no fui a que me nombraran apóstol, no fui a que me nombraran maestro, no fui a que buscar hombres que me nombraran, sino estuve en la presencia de Dios. Versículo 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, profetas, evangelistas o renombres que pudiera yo decir. Dice la palabra de Dios: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasando 3 años. ¿Cuánto tiempo estuvo siendo enseñado por el Espíritu Santo el apóstol? 3 años. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Estás entendiendo algo? Amados, la gente allá afuera hasta te puede decir: ven, yo te voy a enseñar a predicar, ven, yo te voy a enseñar a hacer una... No, amados, el que lo hace es el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3 versículo 1-5. Quiero que lo lean fuerte ustedes para que lo entendamos mejor, ¿les parece? Gálatas 3 del 1 al 5, vamos leyendo. ¿Qué dice? Ahí, ¿quién los ha? Hay un hechizo del sistema en las bebidas, en lo que te están dando. Hacen brujería, van a África, hacen de todo para que cuando tú consumas o tú veas o tú tengas, haya un hechizo. Asimismo también las enseñanzas de allá afuera. Hay gente que está hechizado y anda buscando por todos lados, cuando la solución para tu vida espiritual se llama Jesús de Nazaret. Hay cristianos lamentablemente que practican yoga, cuando la yoga abre puertas al infierno. Hay cristianos que todavía practican la masonería, cuando la masonería es del infierno. Hay cristianos que todavía practican el visitar brujos o brujas, o que lean la carta o léeme la mano. Eso, amados, ya no es posible cuando estás bajo la gracia, porque sabes que Él es tu proveedor, porque sabes que Él trae toda la verdad a tu vida. Hay Gálatas, tonto, ¿quién nos ha hechizado? Pues, ¿qué dice la palabra? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad
como si los hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. ¿Recibieron al Espíritu porque creyeron al mensaje que escucharon acerca de Cristo? ¿Cómo recibiste al Espíritu Santo? Recibieron al Espíritu porque ¿qué? Creyeron en qué? En el mensaje, la predicación que escucharon. Entonces, ¿cómo viene tu fe? Por el oír la palabra. Entre más vengas a escuchar la palabra, más Dios te va a dimensionar. Esto es personal, amado. Aquí el que persevera alcanza. El que está lunes, miércoles y domingo está dimensionado. Y el que quiere venir el día que quiera, no hay problema, pero no es como Dios así lo quiere. ¿Estás aquí o no? Yo bendigo tu vida y le doy gracias a Dios porque estás aquí con tu familia. Pero me gustaría que estuviera más aferrado a esa gracia. Aferrado a esa gracia. Amén. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu. ¿Cómo comenzaron su vida por primera vez? En el Espíritu. Cuando naciste de nuevo, wow, empezaste a hablarle a tu familia de ese gran amor. Sí, porque sabías que es cierto lo que se estaba predicando. ¿Y qué crees? Y me tocó el Espíritu y hablé en lengua y profetizé lo que no pasaba en mi vida. Estoy feliz, estoy contento. Y de repente el enemigo te empieza a bombardear con que ya hagas tu propia iglesia, con que ya tus padres espirituales ya no te están dando lo que te deberían de dar. Esa es una mentira del enemigo. ¿Estás aquí o no? Porque ¿cómo llegó a ti el Espíritu Santo? Por medio de la predicación. Hoy muchos van a ser llenos de su Santo Espíritu. Hoy muchos van a recibir milagros. Hoy muchos son sanados por la palabra de Dios. Porque mientras yo predico, Dios está obrando. Amén. Y dice la palabra: ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Por qué ahora tratan de qué? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos en su fuerza? ¿Sí? Es que yo ya no voy a ser adúltero, ya no, Señor. Y vas y te arrodillas y vas y le clamas. Y es que necesitas una pastilla porque estás en depresión y le andas buscando, necesitas un psicólogo, necesitas una retrospección, necesitas una limpieza con albahaca. Ya no sabes ni de dónde acudir cuando sabes que el que te levantó tiene el poder de sostenerte y de dimensionarte. Solamente sigue creyendo. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada. Vuelvo a preguntarles: ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? O sea, ¿acaso ustedes se aprendieron los mandamientos? ¿A poco Dios los levantó, empezaron a hablar en lenguas o fueron despertados en el Espíritu porque se sabían los 10 mandamientos? ¿Y qué hace una religión? Lo primero: métete a los 10 mandamientos, apréndete los 10 mandamientos. Es más, vete al catecismo para que haya tu presentación y para que te bautices. Es más, para casarte, un montón de requisitos. Ya la gente mejor ni se quiere casar. ¿Estás aquí entendiendo algo? ¿Por qué te meten a tanta cosa que el Espíritu Santo no quiere? O sea, ¿para qué te quieres meter a un año de esto, del otro? ¿Estás entendiendo algo? Yo cuando me iba a casar por la iglesia católica, ni me iba a casar porque un montón de requisitos. Fui hasta allá, hasta mi pueblo natal, y que ahí está el acta y tu nacimiento, y si no, ante la iglesia que antes yo pertenecía, y era un obstáculo. ¿Saben qué hice? Le di una mochada al sacerdote para que pase directo y me evitara tantas broncas. ¿Estás aquí o no? Amados, Dios lo sabe todo. Dios conoce tu corazón y Dios sabe también la intención de tu corazón. Dice: vuelvo a preguntarles: ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. ¿Qué te dimensiona? La predicación de Cristo. Jesús te ama, Cristo murió por ti en la cruz, Dios ya te perdonó, Cristo ya te perdonó. Pero pastor, ya te perdonó. Pero pastor, es que ya te perdonó. En la cruz te perdonó.
Hay mucha gente que le gusta llorar y sufrir. Ay, es que pequé. ¿Qué pecaste? Hablé fuerte. Ya, amado, no te lastimes. Mejor no hable, porque usted habla fuerte. Espera en Dios, confía en Dios, sé paciente. El evangelio no es una pastillita que te lo vas a tomar y ya. No, el evangelio va a penetrar tu mente, tu cuerpo, tu tuétano, todo, tu ser, y te va a dar un mensaje. Y ese mensaje va a hacer algo sobre tu vida. Puede ser que no le hayas servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo? Dice aquí, les da el Espíritu y hace milagros entre ustedes, o porque obedecen la ley. Los milagros vienen por el oír de Cristo o por obedecer la ley. Por creer en Cristo. Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Entonces, la predicación de lo bueno que es Dios. Hemos menospreciado el oír el mensaje de Cristo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La astucia del diablo es hacerte creer que Dios no es bueno. Menospreciar el mensaje o la predicación es menospreciar a Cristo. Hechos 14, 7, 10. Y allí predicaban el evangelio. Cierto hombre de Listra estaba sentado. ¿Cómo estaba? Di conmigo, imposibilitado. Hay gente que está imposibilitada, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo. ¿Qué hizo primero? Oyó la predicación de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Yo puedo ver aquí sus ojos y están llenos de fe, pero otros que están como diciendo: ¿será, Señor? ¿A poco tengo que dejar todo esto? ¿Estás aquí o no? Sus ojos son la ventana, son como una carta abierta para mí, porque puedo leer todo. Hasta los que tienen los ojos cerraditos como que quieren dormir y no dormir. ¿Estás conmigo o no? Entonces yo le puse aquí: no escuches con oídos lisiados, no recibas la palabra lisiado, recíbelo con fe. Hechos 14:3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con poder, con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio. ¿De qué daba testimonio? A la palabra de su, conociendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Cuántos de nosotros queremos señales y prodigios? ¿Cuántos dicen: yo quiero ser utilizado con Dios con señales y prodigios? Escucha la predicación. La predicación te va a dimensionar. El oír con fe. Hechos 13, 37, 48. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Un capítulo antes el apóstol Pablo estaba predicando. Ya venían las maravillas y milagros, pero antes les predicó la verdad. ¿Estás aquí? Y dice la palabra: sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Tú tienes que creer en esta predicación, que Dios ya te perdonó. Tú tienes que creer en esta predicación, que Dios ya te justificó. Pero yo pequé, pero yo hice. Dios ya te justificó. ¿Por medio de quién? De creer en Jesucristo de Nazaret. ¿Le crees o no le crees a Jesús? Entonces ya eres perdonado. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen. ¿De qué? ¿De qué les hablaba el apóstol Pablo?
¿De qué les predicaba el apóstol Pablo? De la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. Primero fue una sinagoga, después toda la ciudad. ¿Pero quién lo hizo? Cristo. Vamos a ir a las casas a predicar la gracia. Vamos a ir a las colonias a predicar del amor de Dios. Y verás una ciudad diferente. Porque donde sobreabunda la maldad, sobreabunda la gracia. Aquí entre nosotros hay hombres que hacían lo malo. Hay hombres que secuestraban, que mataban, que robaban, que balaceaban, pero la gracia los ha alcanzado. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra. ¿Para qué se juntó la ciudad? ¿Para qué se junta una ciudad? Para oír la palabra. Pero viendo los judíos la muchedumbre, entraron en celo, en enojo, en envidia, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con poder, con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desechas, la rechazas y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a ¿quiénes? A los gentiles. Y ve lo que dice la palabra. Yo creo que lo vas a entender. Porque así nos ha mandado el Señor. Esta es la voluntad del Padre, que nosotros como gentiles seamos levantados. No es el tiempo de Israel, es el tiempo de los gentiles. Es el tiempo de la gracia. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, ¿quiénes? Nuevo pacto, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Lo voy a volver a repetir, ¿les parece? Otra vez, otra oportunidad, como los niños. Los de nuevo pacto, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Tiene que haber un efecto. Ese es tu creer. Si llegaste por primera vez, aleluya, yo soy salvo. Pero si estás ya quiero mi milagro, pero quiero que toda mi familia se salve, pero me da miedo. Dice la palabra de Dios que los gentiles se regocijaban, que gritaban, lloraban, cantaban y alababan a Dios. Y nuevo pacto, estoy desvelado. Yo trabajé todo el día. Amados, la predicación de la verdad te tiene que dimensionar a tu vida, y entonces suceden los milagros. Tú no puedes cambiar a tu esposo. Ya, convéncete, el único que lo va a cambiar es Cristo. Tú, varón, no puedes cambiar a tu esposita. El único que lo va a cambiar es Cristo, aunque no quiera. Aquí empieza la guerra. Gánale a Dios. Alguien que diga: no, yo no le voy a obedecer a Dios, yo no le voy a hacer caso, que pase al frente, y empezamos a desafiar a Dios. Ya le estoy hablando a los que no querían oír. Sigue con tu necedad. El asunto es con Dios. No es con la esposa, el esposo, los hijos, es con Dios. ¿Estás aquí o no? Ok, amados, entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Comenzó a predicarles en una sinagoga, luego la ciudad, y luego los judíos empezaron de chismosos, de criticones, de envidiosos, y les dijo: bueno, a ustedes ya no les predico a los gentiles. Y ¡wow! Se regocijaron. Y entonces vinieron los milagros. ¿A qué vamos a ir a la ciudad de Cuautla? Vamos a ir a evangelizar, pero vamos a llevar el evangelio de la gracia y del amor, y ustedes serán testigos de los milagros que va a hacer Dios. Dios lo va a hacer. Dios va a traer sanidades, liberación, restauración, hechicería, brujería, todo va a caer. Y ahí en cada colonia hay una célula delictiva, y en cada colonia hay delincuentes, y ellos van a escuchar
la palabra de Dios. Porque vamos a llevar micrófono y va a llegar hasta allá, hasta sus corazones. Amén. ¿Cuántos son valientes que vamos a ir a evangelizar? Que aunque te saquen la pistola, mi Cristo vive en mí y me voy al cielo. ¿Cuántos están dispuestos? Ya fueron muy poquitos los amén, pero no importa. Le estamos creyendo a Dios, amén. Dios está con nosotros, amados, y Dios conoce nuestro corazón. Podemos estar en la casa tranquilos, pero vamos a salir. Podemos estar en la iglesia tranquilos, pero vamos a salir a las calles a ver al drogadicto, al alcohólico, a la neurótica, a esa mujer toda ahí histérica, y decirle que Dios le ama. Amén. Aleluya. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaban. Di conmigo, esa es la estrategia de Dios: predicación, enseñanza, milagros y maravillas. Pero va a ser llevado la gracia. Di conmigo, la. Lucas capítulo 5 versículo 15. ¿Estás conmigo? Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente. ¿Para qué se reunía tanta gente? ¿Para qué se reunía tanta gente con Jesús? Porque Jesús estaba predicando para que los sanase de sus enfermedades. La sanidad viene hasta que puedan oír con fe, hasta que le creas a Dios. Entonces ahí está tu milagro. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 18 al 24. ¿Estás conmigo o no? ¿Quieren que termine ahí? Porque eso está largo. Porque la palabra de la cruz, ¿la palabra de qué? Vamos. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios, poder de Dios, sanidades, milagros y maravillas. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. Quiero decirte algo: ya no hay sabiduría de hombres. Ya no hay que el que diga: yo sí me la sé, yo soy el chingón de chingones, yo sé esto, yo sé lo. Y se acabó. Se acabó aquel que dice que lo puede todo. Di conmigo: se acabó la sabiduría. O sea, aunque veas a tu papá con una cara de que muy acá, se acabó. Lo único que hay es amor. Se acabó. Yo lo entendí, dice la palabra. Porque la palabra de la cruz, aquí estamos, pues está escrito: destruiré ¿qué? De los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, que aquellos que se creen muy listos y muy inteligentes no han alcanzado la gracia. Dice la palabra: pues está escrito: destruiré sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio, iglesia? ¿Dónde está el sabio para acabar con la delincuencia? ¿Dónde está el escriba para que nos diga la manera? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Acaso no es locura aquel que trabaja toda la vida para curarse los últimos tiempos de su vida? Todo el dinero que ganó es para los doctores. ¿Acaso no es locura que atesore y tenga todo y no tiene nada? ¿Acaso no es locura que tenga todo el dinero pero no tiene a sus hijos? No tiene a la esposa. ¿Acaso no es locura de los políticos que andan allá diciendo que van a componer el mundo y no componen su propia familia? Eso es locura. ¿Acaso no es locura aquel que acumula y acumula dinero pero no tiene paz ni tranquilidad en su vida? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El predicar tiene un valor importante para ti y para mí, porque la predicación te lleva al mensaje verdadero. El Espíritu Santo habla a tu corazón, mientras que el predicador está aquí en el altar. El Espíritu Santo está haciendo la obra. Así que quien está hablando a tu corazón no es su nombre. El que está hablando a tu corazón es Dios. Pero así le agradó a Él. Esa es la palabra de Dios, por medio de la predica.
agradó a Dios salvar a los. ¿Cómo vamos a salvar? Por la locura de la predicación. ¿Cuántos locos hay aquí que estén dispuestos a predicar la verdad? Porque los judíos piden señales. Nuevo pacto, ¿qué pide? Porque los judíos piden señales. Pero nuevo pacto, ¿qué pide? Los judíos piden señales, maravilla, milagro. Y nuevo pacto, ¿qué pide? Gracia. Gracia. Piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, más para los escogidos, más para ti y para mí. Así sea judío, griego, di conmigo, Cristo. Fuerte, Cristo. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén, aleluya. Dáselo fuerte a Él. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Ponte en tus pies, por favor. Los que guste pasar al frente porque estén pasando por una situación de problema, de enfermedad,